Hola, te saluda Jaime Fernández Castellá, ingeniero agrónomo especializado en agricultura sostenible y certificación agroalimentaria. Hoy te vamos a hablar del manejo de la microbiota en el suelo en el modelo acuario de agricultura regenerativa. La parte viva del suelo, los microorganismos, es la mayoría de las veces la gran olvidada dentro de la fertilización agronómica. Normalmente el agricultor infiere que gran parte de la rentabilidad del cultivo viene dada por el equilibrio NPK adicionada al suelo, en forma de fertilización mineral. Esta reflexión nos lleva a olvidar que la parte mineral del suelo y por tanto carente de vida tiene que dar soporte a algo que sí que está vivo, que es la planta, y para ello entra en juego una parte que en su día estuvo viva, como es el humus, y otra que hace de enlace entre la planta y el suelo y que vive en dicho suelo, que son los microorganismos. Los microorganismos del suelo contribuyen a la sustentabilidad de todos los ecosistemas por ser los principales agentes en el ciclo de los nutrientes al regular la dinámica de la materia orgánica del suelo, el secuestro de carbono, la emisión de los gases de efecto invernadero, la estructura del suelo y la retención del agua, así como el aumento de la eficiencia en la adquisición de los nutrientes por las plantas y del mantenimiento de la salud vegetal en general. La mayoría de las especies vegetales en los ecosistemas terrestres tienen relaciones más o menos estrechas con microorganismos rizosféricos que les permiten acceder a nutrientes esenciales para su crecimiento. Para aquí, Jaime, que te estás poniendo muy técnico, el término rizosférico hace referencia a aquellos microorganismos que están presentes en la rizosfera. Y la rizosfera se refiere a aquella zona del suelo explorada por las raíces de la planta. Más claro así, ¿verdad? Entre los numerosos microorganismos que habitan la rizosfera se incluyen las bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno, las micorrizas, las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Sin embargo, ese importante papel natural se ha visto afectado debido a determinadas intervenciones del ser humano mediante prácticas agrícolas, como ciertas labores y el excesivo uso de fertilizantes salinos, herbicidas, fungicidas y fitosanitarios. Sin más, pasemos al campo donde debes prestar mucha atención a lo que nos va a contar José Luis Robles de Ecológicos Las Herrerías acerca del manejo de la microbiota en el suelo en el modelo acuario de agricultura regenerativa. ¡Vamos! Hola, bienvenidos a un nuevo espacio del canal Agricultura Sostenible, espacios quincenales, como sabéis, en el que estamos hablando acerca de lo que es el modelo acuario, que es el modelo en el que trabajamos nosotros, modelo de agricultura regenerativa, y todo lo que serían todas las circunstancias y manejos, todo lo que tiene que ver con el modelo acuario. Hoy vamos a hablar de los microorganismos que componen la microbiota del suelo. Vamos a hablar sobre las funciones que diferentes tipos de microorganismos realizan, que son muchas veces similares, entonces ahí es lo que llamamos un grupo funcional, o realizan funciones, llevan a cabo funciones que son muy diversas, cumpliendo todo el espectro posible de respuestas que tienen que dar a las necesidades de las plantas o en simbiosis con las plantas. Responden a estrés hídrico, responden a estrés nutritivo, responden a enfermedades, responden a cualquier tipo de situación que le pueda crear al cultivo un problema. Es cierto que muchas veces esas respuestas son más lentas, pero todas las respuestas posibles se dan a través de la microbiología del suelo y de la asociación en diferentes formas, principalmente la simbiosis, pero hay muchas otras formas, con las plantas. Y muchas veces en las asociaciones entre ellos mismos. O sea, nosotros, concretamente en este espacio, vamos a hablar principalmente de hongos, de bacterias y de algas y de sus asociaciones entre ellas y qué funciones hacen en función de esas asociaciones.
Es muy importante tener en cuenta que esa es la respuesta de autorregulación del medio y de los medios entre sí. O sea, se crean situaciones en donde los microorganismos responden a las necesidades, como hemos dicho, pero también hay una vinculación entre diferentes medios. Y todo se hace a través de la microbiología, principalmente en este caso a través de los hongos. Los hongos que extienden sus hifas y relacionan unas zonas con otras, unas plantas con otras, y ahí podemos tener en cuenta, por ejemplo, las situaciones que se dan en los bosques, que también se dan en los cultivos, cuando hay un ejemplar viejo que está cuidando de ejemplares jóvenes que son descendencias de él. En los cultivos por eso se recomienda tanto tener ciertos ejemplares del cultivo que sean de edad avanzada. En este caso tenemos olivos que son muy jóvenes, pero lo suyo es tener también en la parcela ejemplares centenarios que son los que van a enseñar al resto cómo trabajar y cómo defenderse de ciertas situaciones. Un buen trabajo regenerador de suelo, tanto agrícolas como ganaderos, contempla todas estas circunstancias que hemos hablado anteriormente. Son mecanismos tremendamente complejos los mecanismos que se dan entre las distintas cepas de microorganismos, entre hongos, bacterias y algas, y entre ellos y las plantas. Son mecanismos muy complejos, pero si entendemos el procedimiento o el proceso que se da entre ellos y no obstaculizamos nunca su desarrollo y sus relaciones, vamos a conseguir cultivos altamente productivos y muy resilientes a diferentes condiciones que le puedan producir estrés. Como siempre decimos, es buscar trabajar a favor y nunca en contra del sistema en el que estamos trabajando. Siempre tenemos que ser favorecedores de esa situación. Cuando vayamos a hacer un manejo, tenemos que pensar que lo que vamos a hacer nunca interfiera en las relaciones que se van a dar en nuestro suelo y entre el cultivo y el suelo. Es muy importante tener esto en cuenta, porque esto es lo que nos va a ayudar a conseguir un complejo unido, un complejo que vaya todo en concordancia, todo al unísono, y nosotros somos partícipes de eso. De hecho, más adelante hablaremos, si tenemos la oportunidad, de la relación que tenemos nosotros con nuestros cultivos. Es muy importante esto también porque se dan circunstancias donde nosotros, en función de estados de ánimo y otras situaciones, nosotros condicionamos el desarrollo de las plantas. Ya lo desarrollaremos en otro momento. Por ello, manejos como la labranza, por muy somera que sea, la aplicación de productos salinos en el suelo, o todos los que terminan en cidas, los que sean fungicidas, insecticidas, herbicidas, todos esos que lo que hacen es matar la vida que tenemos en los suelos de nuestras fincas, pues eso va a entorpecer mucho la vida, lo que sería la implantación, el desarrollo y la multiplicación de los aliados que tenemos en esos suelos, que son los microorganismos. Ellos son siempre nuestro ejército colaborador y lo que nosotros tenemos que hacer es propiciar que ellos estén en las condiciones idóneas. Así, si nos planteamos un trabajo para la mejora del suelo, tenemos que buscar hacer una planificación muy exhaustiva, lo más exhaustiva que podamos, para intentar que haya una continuidad en el trabajo. La idea es trazarnos un objetivo, plantearnos un objetivo y trazar una trayectoria hasta el objetivo y cumplir la rajatabla, porque siempre va a ser mejor una continuidad que ir interrumpiendo los manejos que hayamos planteado cada vez que no sintamos que estamos trabajando en la línea correcta, puesto que hay que darle tiempo a las cosas. Es muy importante quitarnos el chis de lo que, por otro lado, lo que es una aplicación de fitosanitarios y de nutrientes, de nutrición, que sean periódicas y sin saber por qué lo vamos a hacer, sino porque nos dice en la tienda de productos agroquímicos o
porque en esta fecha se hace tal cosa. Aunque eso sea así, y así hay que trabajar, pero hay que tenerlo todo muy bien pensado. Hay que buscar la manera de que la planificación siempre vayamos avanzando hacia un punto. Y el punto tiene que ser que nosotros veamos que cambia nuestra finca. Si vemos que cambia el suelo de nuestra finca y el cultivo no está afectado, quiere decir que vamos por buen camino. También hay que tener en cuenta qué hemos hecho en años anteriores, porque si llevamos mucho tiempo deteriorando el medio, recuperar el medio siempre va a ser una cuestión de tiempo, mínimo medios plazo. Nosotros hablamos de 3-5 años para llegar a una situación óptima de arranque. Claro, mucha gente nos plantea, dice, bueno, y entonces en ese tiempo, ¿qué hacemos? Bueno, pues en ese tiempo, si yo produzco muy poco o tengo problemas y por eso voy a cambiar el sistema, lo que hay que hacer es dar los pasos para ir mejorando, pero al menos que no se nos caigan nuestras producciones y que el cultivo vaya mejor. También hay que tener en cuenta el contexto, situaciones pluviométricas, temperatura, condicionantes que se nos van dando según las circunstancias cada año. Siempre buscar una referencia y a partir de esa referencia ir viendo cómo el cultivo evoluciona, pero empezando por el suelo. Muchas veces cuando visitamos productores, las visitas que hacemos semanalmente a las fincas, nos encontramos que nos dicen que ellos no nutren o no hacen aplicaciones de nutrición o aboneo al suelo o no tiran ciertos productos cuando hay situaciones de sequía o situaciones de temperaturas altas, etc. Y eso siempre es un error. La idea es preparar el cultivo para tener un fondo de trabajo. Si nosotros nada más que trabajamos cuando tenemos la producción, puede ser que ya vayamos tarde si no hemos preparado previamente ese cultivo para que llegue a las situaciones mejores en las mejores condiciones posibles. Por ejemplo, si yo no tengo producción hoy, digo, como no tengo producción, no voy a aplicar. Cuando el cultivo llegue el momento al año que viene que vaya a tener producción, yo mismo estoy condicionando la situación esa, yo mismo estoy condicionando mi producción, porque se necesita una continuidad, se necesita hacer una cuestión, unas aplicaciones estables durante todo el tiempo, para que el cultivo vaya encontrando su situación idónea para llegar a esos puntos de producción, a esos puntos de máximo rendimiento, llegar en las mejores condiciones posibles. Suele pasar que cuando hacemos una analítica de suelo, cuando hacemos una analítica foliar y hacemos una aplicación porque tenemos un déficit foliar, normalmente solemos ir tarde, porque esa es la manifestación de lo que está pasando en el suelo. Por eso es tan importante tener una continuidad y no ser vacilantes en el plan que hayamos previsto inicialmente para desarrollar en el cultivo. En el trabajo con la microbiología es exactamente igual. Nosotros tenemos que hacer un plan y ese plan seguirlo a rajatabla porque el trabajo que estamos haciendo es a medio y largo plazo. Entonces ahí no vamos a conseguir nunca respuestas inmediatas, como hemos dicho al principio. Entonces necesita un trabajo continuo, un trabajo de fondo, en el que al principio lo que estamos haciendo al aplicar microorganismos es exclusivamente nutrir el cultivo, que cierto es que son nutrientes de mucha calidad, todos los nutrientes que tiene, todos los elementos que tiene en las membranas celulares esos microorganismos, pero la realidad del trabajo y lo que buscamos no es eso, lo que buscamos es un trabajo a medio y largo plazo donde esos microorganismos lleguen a establecerse en el suelo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un suelo con una conductividad eléctrica muy alta o tenemos un pH muy alto en el suelo, lo que estamos haciendo al aplicar productos salinos es impedir la nutrición de la planta, que siempre es por ósmosis, entonces impedir que entre el agua con los nutrientes desde el medio externo al interno de la planta. Si yo salinizo mucho esto, el suelo, lo que está pasando es que la planta necesita subir mucho la salinidad para que el agua corra en sentido hacia dentro de la planta.
Y eso lo consigue la planta a través de la evapotranspiración. O sea, lo que hace la planta es evaporar más agua para conseguir más concentración salina dentro de ella y de esa manera poder absorber el nutriente. Si nosotros, al contrario, hacemos un trabajo en favor de la microbiología y de la materia orgánica en el suelo, bajamos el pH y bajamos la conductividad de ese suelo y la salinidad de ese suelo, lo que vamos a conseguir es que la planta necesite menos energía para asimilar el agua con los nutrientes. Entonces necesitamos menos agua total, aunque la planta va a utilizar la misma cantidad de agua, pero la que yo tengo que echar en el cultivo es mucho menor. Por eso es tan importante este trabajo de planificación a futuro. En el trabajo con la microbiología pasa exactamente igual. También se suelen cometer errores en los que yo aporto, por ejemplo, tricoderma o echo cierto tipo de hongos micorrízicos, pero la idea no es trabajar con una cepa, porque lo que se busca es un equilibrio entre todos los grupos funcionales. Por eso nosotros apostamos y abogamos por hacer un trabajo de los microorganismos que hay en las propias fincas. No en la propia finca, pero sí en un radio cercano a esa finca. La idea es buscar microorganismos autóctonos de la zona que no desplacen a los que tenemos en esos suelos. La microbiología, los microorganismos, sobre todo las bacterias entre ellas, pueden llegar a interactuar cambiando las funciones bioquímicas que tienen y que desarrollan a través de esa interrelación que hay entre ellas. Hay microorganismos, por ejemplo, como las cianobacterias, que fijan nitrógeno, pero si se asocian con algas diatomeas, la capacidad de fijación de nitrógeno se multiplica por varios. Esa es la idea. La idea es buscar aportar grupos funcionales. Cuanto más grupos funcionales aportemos, mucho mejor, en vez de aplicar solamente un tipo de microorganismo. Igual que pasaba en las cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales era la misma circunstancia. No es lógico sembrar una sola variedad, una sola planta. La idea es que hagamos una cubierta lo más equilibrada posible. Cuantas más especies haya, mucho más interesante por los servicios ecosistémicos que nos prestan. En realidad no hay microorganismos que sean perjudiciales. Los microorganismos ni son buenos ni son malos. Lo único que hacen es buscar una regulación, un equilibrio del sistema. Lo que pasa es que nosotros, por los efectos que produce en los cultivos nuestros, pues a veces los consideramos dañinos. Pero si entendemos que el efecto que produce el microorganismo en el cultivo o en el suelo es provocado por nuestros manejos anteriores, y el microorganismo lo que está haciendo es volver a equilibrar ese medio. Entonces, el responsable somos nosotros, los responsables somos nosotros. Lo que hay que buscar es, por eso decimos siempre que hay que buscar ir a favor del medio, siempre buscando que ellos se desarrollen en equilibrio. Ahora después lo vamos a ver en un gráfico para que se pueda entender mejor qué es lo que pasa en un suelo o en cualquier otro sistema donde nosotros provocamos un desequilibrio. Vamos a mostrar un esquema de las situaciones que se crean en el suelo con los diferentes microorganismos. Por ejemplo, vamos a considerar el suelo como un círculo en el que cada sector está ocupado por una cepa diferente de microorganismos. Si yo en ese suelo que tengo hago una serie de manejos en las que cambio las condiciones, ya sean de salinidad sobre todo, o de elevar excesivamente los pH, o incluso las condiciones de humedad se alteran mucho, entonces lo que pasa es que hay algún microorganismo que no consigue superar esas condiciones, no sobrevive, y hay otro que rápidamente ocupa el sitio. Si sigo trabajando de la misma manera y vuelvo a hacer que fenezca otro más, entonces hay un microorganismo que sí es resistente a las condiciones de suelo que tenemos, que hemos creado, y se convierte en una plaga por el exceso de población. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver a las condiciones iniciales de equilibrio. Lo que hay que buscar es volver a restaurar, a regenerar ese suelo para que los microorganismos vuelvan otra vez a equilibrarse y a ocupar cada uno su espacio con sus funciones concretas. De esa manera no habrá ninguno de ellos que quiera competir o que se haga dueño del medio.
En realidad, el microorganismo que se hace dueño del medio, lo que está haciendo es volver a equilibrar la situación del sistema. No es algo que sea antinatural, es un proceso natural de reequilibrio del sistema. Ahora mi compañero Andrés va a hablar acerca de los diferentes tipos de microorganismos que tenemos, algunos ejemplos de los que tenemos en nuestro suelo, ya sean hongos, bacterias o algas, con sus cepas correspondientes y las funciones que cada uno de ellos cumplen dentro del medio en el que se desarrollan, de nuestro suelo. Y hasta aquí la primera parte del tema de hoy. Lo hemos dividido en dos partes para no hacerlo demasiado largo y en un par de semanas os traeremos la segunda entrega de este apasionante tema, mostrando cómo manejar los microorganismos en el suelo en el modelo acuario. Deseo que te haya gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal, deja el pulgar hacia arriba en el botón de like, activa las notificaciones en la campana. Y muy importante, comparte tus inquietudes, opiniones, dudas o consultas en el hilo de comentarios aquí abajo. Un pequeño gesto para ti nos ayuda enormemente a difundir la información. Gracias y te veo en el siguiente vídeo.